Espero que hayan tenido una excelente semana, que todo les haya salido súper bien, que hayan estado estudiando, practicando. Ya queda un mes casi que exacto para el examen y nos quedan solamente 2 semanas de clases, entonces el resto ya es totalmente responsabilidad de ustedes. Estudiar, hacer prácticas, tienen un montón de prácticas, tienen un montón de tareas ahí en el aula virtual donde hemos estado trabajando. Entonces, para los que no las han hecho, para que ahí en ese mes tengan material para que estén practicando, tienen acceso a todos los videos de todas las clases, por si se les olvidó algo de lo que vimos al principio, en el tema de circunferencias, en el tema de polígonos y demás. Entonces ahí tienen acceso a todos los videos para que puedan estar estudiando y repasando en estos días en los que ya nos quedamos sin clases. El esfuerzo ya continúa siendo ya al 100% de ustedes. Ahorita el apoyo ahí va, y entonces aprovechar para terminar el área de funciones, hoy con 2 temitas y la otra semana con la parte de aplicaciones. Entonces aprovechar todo el tiempo que tenemos en estos momentos. Estuvimos trabajando lo que era la semana pasada el cálculo de una función inversa de manera algebraica y vimos lo que es la función lineal, sus propiedades, su representación gráfica, el cálculo de la pendiente, y estuvimos resolviendo ejercicios de algunos exámenes. Después de ver Profe, la una función pregunta, lineal, ajá, perdón, digamos, ¿cuántas clases quedan? ¿Hoy y el otro viernes? ¿O hay más? Solo esas dos. hoy y el otro viernes, correcto. Entonces, estuvimos trabajando lo que era la función lineal. Hicimos varios exámenes anteriores para que tuvieran qué es lo que les ponen en el examen. Y hoy vamos a comenzar con otra particularidad de funciones, que es la función cuadrática. Aquí les traje este documento con el que vamos a trabajar hoy para no tener que estar escribiendo un montón y tener un montón de tiempillo escribiendo, sino para irnos directo. Más que esta parte, hay muchos ejercicios que son muy visuales. Y en la función cuadrática en el examen es de mucho análisis. Tienen que saber conceptos y vienen preguntas donde lo que ustedes tienen que hacer es analizar prácticamente. Entonces, las funciones cuadráticas, vamos a Hola, decirla. profe, Ajá, dime. ¿me escucha? Sí, dime. ¿Me ibas a decir algo? Sí, me escucho, profe. Sí, sí, ¿te escuchas? No me escucha usted. ¿Cómo? Que casi no lo escucho. Voy, dame un segundo. Sí. ¿Te escuchan? Ahora sí, yo creo que ya. Entonces, les estaba comentando que vamos a comenzar a trabajar la función cuadrática. Como introducción a la función cuadrática, tenemos que esta existe en numerosas aplicaciones. Una parte donde se puede hacer un enfoque de la función cuadrática, ahorita van a ver por qué específicamente, en un partido de fútbol, cuando tiran un balón, este movimiento que hace la bola, este movimiento parabólico, está relacionado con la función cuadrática. Igual en las caídas de cohetes o en el impulso de cohetes, el envío de cohetes, ese movimiento que hace se relaciona con función cuadrática.
De hecho, hay problemas enfocados en la parte de aplicaciones donde se pregunta que si el cohete salió en tal velocidad, a tal tiempo, cuál fue su altura máxima. Entonces, ahí uno hace varios cálculos o en cuánto tiempo el cohete obtuvo una altura máxima o en cuánto tiempo llegó a tocar otra vez de nuevo al otro lado donde fue a dar. Cosas específicas como ese sentido se pueden hacer a través de la función cuadrática. Para la función cuadrática, bueno, recordemos, para ir haciendo diferenciación, la semana pasada vimos función lineal. Y de la función lineal, sabíamos que era de la forma f de x igual mx más b o ax más b. La x está elevado a la 1, por eso se llamaba función lineal. Ahora que estamos trabajando con la función cuadrática, estamos hablando de cuadrados, estamos hablando de algo que esté elevado a la 2, potencia 2. Por eso, la forma estándar de la función cuadrática va a ser esta de aquí. F de x es igual a ax al cuadrado más bx más c, donde a, b y c pertenecen a los números reales. ¿Qué significa eso? Que van a ser constantes, van a ser números. A, b y c siempre tienen que ser números. Nosotros los vamos a sustituir. Pero hay una condición más. A nunca puede ser 0. A tiene que ser diferente de 0. Puede ser negativo, puede ser positivo, pero nunca puede ser 0. Puede ser 0.1, puede ser menos 0.9, pero nunca puede ser 0 cerrado. 0 exacto no puede ser. Entonces, esas son las condiciones para que exista la función cuadrática. Entonces, esta es su forma estándar. Y a partir de esto, de que a, b y c son números reales, y ese a lo vemos aquí a la par de x al cuadrado, el b lo vemos a la par de x a la 1, el término sin x, el término con x a la 1, y el c está siempre solito, el término que no tiene x, vamos a hacer muchos análisis. Una cosa que tienen que recordar, f de x es lo mismo que y. Entonces, uno en el examen le puede aparecer como f de x igual a x al cuadrado más bc, o y es igual a x al cuadrado más bx más c. Cualquiera de las dos. Entonces, a partir de eso, entonces, uno va a poder concluir o vamos a tener como información de que la representación gráfica, la parte gráfica, las funciones lineales, cuando teníamos un plano de coordenadas, se formaba una línea recta o para el otro lado. Pero siempre las funciones lineales formaban líneas rectas. Entonces, en las ecuaciones, en las funciones cuadráticas, lo que nos va a generar son parábolas. Y estas parábolas van a tener un eje de simetría que es paralelo al eje de las ordenadas. El eje de las ordenadas es el eje Y. Va a tener un eje de simetría. Si recuerdan los temas, los conceptos que vimos en transformaciones en el plano, que hablamos de ejes de simetría, recuerden que el eje de simetría era el que me partía las figuras en dos partes iguales. Significa que este eje de simetría me está partiendo esta parábola en dos partes exactamente iguales. Y a la misma distancia que este punto que está aquí, vean, 1, 2, 1, 2. Está a la misma distancia del otro lado en el eje de simetría. Son condiciones que siempre va a cumplir la función cuadrática. Aquí se les da una información adicional de lo que es una parábola. Es una curva en la que los puntos se equidistan de un punto fijo llamado F. Bueno, F llamado foco y una recta llamada directriz, que ese es el eje de simetría. Ambos están contenidos en un mismo plano. Profe, se le está cortando mucho. Vamos a ver. Vamos a ver. Voy, ahí me escuchan. Sí. Bueno. Sí, profe. Se escucha bien, profe. Ok, voy a dejar la cámara apagada mejor, a ver si tal vez eso está consumiendo mucho internet. Entonces, no me gusta porque si no siento que no sé, pero bueno, dice que la parábola, entonces vamos a tener dos casos. Vamos a tener esta para acá, ahorita vamos a ver qué significa eso, o podemos tener otro caso que va para acá. Esto que se llama foco y demás, y la directriz, es más para los conceptos más cuando estén ya en la U llevando cursos de máster superiores, donde
donde existen parábolas ya para que abren para otros lados, pero ya eso no son funciones, ya esos son otros temas. De momento, como estamos hablando de funciones, tienen que ser solamente para abajo y solamente para arriba, porque si no, no serían funciones. Si nosotros hacemos una que vaya para acá, no cumple la condición de función, porque está tocando dos puntos, y eso no podía suceder, según lo que nosotros habíamos visto en otras clases. Entonces, esto es una parábola. Las funciones cuadráticas van a generar parábolas. Que si va para acá o que si va para allá, nosotros vamos a aprender a definirlo o a diferenciarlo. Entonces, esto es lo que entra en el examen de bachillerato, el análisis de la función cuadrática. Para que nosotros realicemos el análisis de la función cuadrática, vamos a tener que hacer una serie de pasos, vamos a tener que seguir un montón de pasos. El primer paso importante, vamos a determinar quiénes son A, B y C. Ahorita cuando terminemos de hablar de todos estos pasitos, vamos a hacer un ejemplo para que ustedes vean. Pero entonces, el primer paso es extraer, determinar, encontrar quiénes son A, B y C. Recuerden que A siempre va a estar con X al cuadrado, B siempre va a estar con X a la 1 y C va a estar sin X. Son los números, no hay que jalar las letras. Son los números que están acompañando esas letras. Después de que nosotros encontremos los valores de A, B y C, nuestro segundo paso va a ser la concavidad, determinar la concavidad. La concavidad es esto, si ella va para arriba o si ella va para abajo. Eso es la concavidad. Entonces, aquí tenemos que existen dos tipos, va a haber la cóncava hacia arriba y la cóncava hacia abajo. Todo de qué va a depender del valor de A. ¿De cuál A? De la que sacamos ahí al principio, del que esté con X al cuadrado. De eso va a depender la concavidad. Entonces, si A es mayor que 0, si A es mayor que 0, o en otras palabras, A es un número positivo, nosotros vamos a decir que la parábola es cóncava hacia arriba. Siempre tiene que salir de aquí, del origen, ¿no? Puede salir de aquí, puede salir de aquí abajo, puede salir de donde sea, mientras que esté cumpliendo ser cóncava hacia arriba. Entonces, cuando ustedes vean funciones de esta forma, es porque la A es mayor que 0. Es parte de los análisis que tienen que hacer. Es parte de los análisis que tienen que hacer. Cóncava hacia abajo. Cóncava hacia abajo. Cuando la constante es negativa. Cuando la A es menor que 0. Estos simbolitos de aquí es importante porque a veces en el examen les ponen simplemente una parábola y les dicen f de x igual y vienen las proposiciones. A es mayor que 0, C es menor que 0. Entonces, ustedes con ver la parábola, ustedes pueden ya deducir si A es mayor que 0 o A es menor que 0. Entonces, cuando A es mayor que 0, cóncava hacia arriba. Cuando A es menor que 0, cóncava hacia abajo. ¿Comprendido lo de la concavidad? ¿O dudas con la concavidad? Claro, de momento. Todo bien. Listo, excelente. Discriminante. Vamos con otro concepto importante. Discriminante. Y es una fórmula. El discriminante es una fórmula. El discriminante lo que nos va a ayudar en la función cuadrática es a determinar cuántas veces la parábola, bueno, en cuántos puntos la parábola va a tocar al eje X. Al eje X. Entonces, para nosotros calcular el discriminante, vamos a usar esta fórmula de aquí. El discriminante lo vamos a representar con este triangulito. Y la fórmula va a ser b al cuadrado menos 4ac. B al cuadrado menos 4ac. Ahora más adelante van a ver que esto, hay cosas, esto no, el discriminante no se lo da, pero hay un montón de cosillas, hay fórmulas que si tienen la calculadora blanca, la calculadora se las va a dar como resultados. Entonces, esto que nosotros vamos a encontrar aquí, cuando sustituyamos B, cuando sustituyamos A y C, nos va a dar un número. Nos puede dar un número positivo, nos puede dar un número negativo o nos puede dar 0, que es neutro. Nos puede dar cualquiera de las tres opciones por ser un número. Entonces, si a nosotros nos queda que el discriminante es mayor que 0, o sea, nos queda un discriminante positivo, la parábola va a intersecar en dos puntos a X. Véanlo aquí.
Nosotros vemos la parábola y está tocando en 2 puntos a X. ¿Siempre tiene esa forma? No, no siempre tiene esa forma. Puede ir para arriba y aquí tocó en 2 puntos a X. Puede ir por aquí y ahí tocó en 2 puntos a X. Puede ir mucho más arriba y aquí tocó en 2 puntos a X. Cuando toque en 2 puntos a X es porque el discriminante está siendo mayor que 0. No importa si es cóncavo hacia abajo, no importa si es cóncavo hacia arriba, el discriminante es mayor que 0. Está tocando al X en 2 puntos. Tenemos el caso donde interseca X solo en un punto. Cuando eso sucede es porque el discriminante es igual a 0. Positivo, 2 puntos. Igual a 0, solamente un punto. Vean que aquí en el ejemplo está en el origen. No necesariamente siempre tiene que estar en el origen. Puede estar aquí. Puede estar aquí. Puede ser para acá arriba. Entonces, todo depende de la concavidad, ¿verdad? Entonces, ya vamos teniendo 2 casos. Mayor que 0, 2 puntos. Igual a 0, solamente un punto. AX, ¿verdad? Y si el discriminante es menor que 0, si el discriminante es un número negativo, la parábola no va a tocar al eje X. No toca al eje X. Vean este ejemplo de aquí. La parábola vino, llegó aquí y volvió a subir. Vean el eje X aquí donde está. No lo tocó. Puede suceder para abajo también. Ahí no lo tocó. Puede estar aquí todo arriba más bien. Puede estar aquí más abajo más bien. Y nunca tocó al eje X. Ya si la parábola viene aquí y tocó al eje X en 2 puntos es porque es mayor que 0. Entonces, la fórmula b al cuadrado menos 4ac, el número que nos resulta puede ser positivo, puede ser negativo, puede ser 0. Y a partir de ahí, entonces, deciden dar su conclusión de acuerdo al valor del discriminante. ¿Entendido el discriminante? ¿O alguna duda con el discriminante, chicos? Todo bien. Para mí, claro. Todo bien. Ahorita vamos a hacer ejemplos, para que vean. Entonces, vean lo que pasa aquí. Cuando ustedes ya sepan el discriminante, si les cayó aquí, hay que calcular X. Si les cayó aquí, hay que calcular X. Si les quedó negativo, pues no hay que calcular X. Nos brincamos el paso que sigue. El paso que sigue es la intersección con el eje X. Para determinar la intersección con el eje X hay muchos métodos. Dependiendo de la función cuadrática. Si es un trinomio cuadrado perfecto, se puede factorizar. Si es un trinomio factorizable por inspección, se puede factorizar. Se puede hacer por medio de la fórmula general, que es una fórmula ahí un poco larguilla y le da los resultados de X. Pero nosotros no vamos a hacer esas fórmulas. Nos vamos a librar de ese paso. Vamos a usar calculadora para cualquiera de los dos, para calcular X. Aquí están los pasos para la calculadora blanca y aquí escribimos los pasos para la calculadora gris. Para la calculadora blanca, menú. Después de que tocan menú, tocan A, que es donde el A está donde está este símbolo, como un negativo. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Ahorita les pongo la calculadora. Y después tocan 2, 2, y ahí nada más uno ingresa los valores de A, B y C y le da igual a la calculadora. Él le va a tirar X1 y X2, si fuese el caso que tuviese resultados. Él solo va a tirar X. Ustedes después tienen que acomodarlo en pares ordenados, dándole el 0, porque es una intersección en X. Mientras que en la otra calculadora, en la que es más viejita, lo que tocamos es modo 5.3. Y después de ahí nada más ingresan los valores de A, B y C, le dan igual y ya tienen los valores de X1 y X2. ¿Qué es la diferencia entre estas dos calculadoras? Que cuando nosotros ingresamos todos estos datos de aquí y nos da el valor de X1 y nos da el valor de X2, la calculadora gris termina. Ya, se devuelve al inicio. La calculadora blanca no. La calculadora blanca nos va a seguir dando datos. Nos va a dar exactamente 2 datos más. ¿Para qué nos va a dar 2 datos más? Ya ahorita más adelante les voy a decir que son esos 2 datos que les da solamente la calculadora blanca. Solamente la calculadora blanca. Intersección con el eje Y. Súper fácil. ¿Se acuerdan que en la función lineal, para que vayamos viendo y no se nos olvide, en la función lineal, f de x igual mx más b, la intersección en y era 0, b, el último, en la lineal. En la cuadrática pasa exactamente lo mismo. La intersección en y es 0, c.
es donde la parábola va a tocar al eje Y. Por ejemplo, aquí, eso es el valor de C, porque ahí tocó a Y. Aquí la está tocando en el puro origen, C es 0. Donde la parábola toque al eje Y, ahí está el C. Entonces, tienen que recordar eso, porque en el examen a veces les preguntan, C es mayor que 0. C es mayor que 0, y les dan una parábola como esta de aquí. Y aquí está C. ¿Y ustedes qué dicen? ¿Ese C es mayor que 0 o es menor que 0? Está debajo está aquí abajo, está en la parte negativa o en la parte positiva de Y. Negativa. Negativa, entonces esto es mentira, C no es mayor que 0, porque está en la parte negativa. Y así viene preguntas en el examen, sin nada de números, con solo una gráfica, y ustedes tienen que analizar esas cosas, porque ya sabemos que C es la intersección con el eje Y. Entonces ahí se pueden hacer esos análisis. C siempre va a ser, perdón, la intersección con Y siempre va a ser 0, C. El C, ¿dónde estaba? Recuerden que la función cuadrática es ax al cuadrado más bx más c. Ahí está la c. Es el término que no tiene x. Esa es la intersección con y. Después tenemos el vértice. Vean lo que pasa con el vértice. Ajá, una consulta con eso. ¿Qué pasa si, digamos, la parábola no toca C? Es que la parábola... O siempre la va a tocar. Sí, sí, siempre la va a tocar. Siempre va a tocar el eje Y. Siempre. Okay. A menos que tenga una restricción. A menos que tenga una restricción y yo tenga aquí un plano y la parábola llegue hasta aquí y después aquí inicie otra parábola. Pero ya eso es otra particularidad. Ya eso es una función a trozos y ustedes no ven esos temas. Okay. En los casos de nosotros siempre va a tocar allí. Siempre. Es que, digamos, yo creí que tal vez, por ejemplo, donde dice punto mínimo, en el primero, que la parábola sea de -3, bueno, hablando en la recta X, -3 y termina en -1, digamos. Que sea una pequeña. Ah, sí. Algo así, sí. Y que termine aquí. Ajá. Es que ya eso es una función definida, entonces esta tiene restricciones. Ya esa no nos serviría en el tema. Ok. Ya esa no nos serviría en el tema porque está teniendo ahí una restricción. Listo. Está bien. Listo. Profe, entonces, dígame. Es que estoy encendiendo la pantalla para ver la cámara, pero no, me dice que no se puede porque el video del anfitrión lo deshabilitó. Es que ocupas tener el video prendido para que veas lo que... Gracias. Con gusto. Entonces, eso es la intersección con el eje Y. Ya tenemos intersección con el eje X y ya tenemos intersección con el eje Y. No sé, yo creo que no les está dando copiar, no importa. Ahorita cuando nos devolvamos en el ejemplo, yo me voy devolviendo y les voy recordando las fórmulas. Entonces, no se preocupen. El vértice. El vértice es un punto importantísimo, más que nada para lo que vamos a ver la otra semana, en la parte de aplicación de problemas, en la solución de funciones cuadráticas, en aplicaciones. Porque este vértice me va a dar el mínimo o me va a dar el máximo. El mínimo que gana una empresa, la máxima altura que alcanza un proyectil, por ejemplo, o la máxima ganancia de una empresa también. Cosas de ese estilo vamos a tener en las funciones cuadráticas. Entonces, el vértice va a ser el punto donde la función, por ejemplo, está aquí, viene decreciendo, para y empieza a crecer. Es el punto de cambio. Aquí empieza a crecer, cambia y empieza a decrecer, por ejemplo. Entonces, para el vértice vamos a tenerlo como punto mínimo siempre y cuando, vean la contradicción, va a ser un punto mínimo, contradicción en palabras, ¿verdad? Porque matemáticamente no es una contradicción, matemática en palabras. Punto mínimo va a existir cuando A sea positiva, o sea, cuando sea cóncava hacia arriba. Uno creería que porque es mínimo, entonces la A es negativa. No. El mínimo tiene que ser cóncava hacia arriba, o sea, A tiene que ser positiva. ¿Por qué A tiene que ser positiva? Para que la función sea cóncava hacia arriba y exista el mínimo. Mientras que el punto máximo va a ocurrir cuando es cóncava hacia abajo, cuando A es negativa. ¿Por qué? Porque si A es negativa, la función, bueno, la parábola queda cóncava hacia abajo y aquí nos queda el punto máximo. Ahora, el punto máximo o el punto mínimo es un par ordenado. O sea, es un X, Y por estar en el plano de coordenadas.
¿Y cómo vamos a encontrar ese X, Y? Acá lo vemos. Para calcular el punto del vértice, utilizamos la siguiente fórmula. Menos B sobre 2A es el X del vértice. Menos discriminante sobre 4A es el Y del vértice. El discriminante ya lo habíamos calculado arriba. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que los que tienen la calculadora blanca no tienen que aplicar esta fórmula. No la aplican. ¿Por qué no la aplican? ¿Se acuerdan que les dije que cuando ustedes meten estos datos en la calculadora blanca, le tira el valor de X, le tira el valor de X2 y le tira dos datos más? Esos dos datos más que tira adicional la calculadora es el X y el Y del vértice. Y no solo eso, ustedes tienen que leer bien, porque la calculadora les dice máximo de X, máximo de Y. O la calculadora les dice mínimo de X, mínimo de Y. Y ahí ya ustedes se dan cuenta si lo que tienen es un punto mínimo o un punto máximo. La calculadora se los dice a los que tienen la blanca. Ahorita cuando hagamos ejemplos van a ver, vamos a hacer con la calculadora. Los que no tienen la calculadora blanca, les toca aplicar la fórmula. Aquí está. Para los que usan la calculadora blanca, la calculadora les da este resultado. La calculadora les va a dar el Profe, valor cuando se del refiere vértice. a la calculadora gris, sería la FX 570. Sí, la 570. Ok. Listo. Eje de simetría. Eso es lo que les hablaba ahora. El eje de simetría es el que nos va a funcionar como recta directriz, como lo quieran llamar ustedes. El eje de simetría es el que me va a dividir la parábola en dos partes iguales. Siempre todos los puntos van a estar a la misma distancia del eje de simetría. Con eso hay que tener cuidado porque a veces vienen preguntas en el examen, en el que viene una parábola, por ejemplo, y viene un eje de simetría, no les dicen que es el eje de simetría, y les dan el punto aquí donde toca X, y les dicen que calcule el otro, y no les dan nada de información, pero ustedes saben quién es el eje de simetría. Nada más van y cuentan, y ya saben cómo llegar al otro extremo, por ejemplo. El eje de simetría es una recta, y se va a representar con esta fórmula de aquí, X igual menos B sobre 2A. Pero esto ya ustedes lo vieron, lo conocen. Véanlo aquí donde está. Menos B sobre 2A. Va a ser el X del vértice. Y si ustedes ya tienen la calculadora blanca y lo calcularon aquí arriba, ya tienen el X del vértice y ya tienen el eje de simetría al mismo tiempo. Siempre, siempre. Y vamos a poder graficar una parábola con la información que tenemos, todo lo que hemos hecho, ya podemos graficar una parábola. Vean ahora sí. Bueno, esta es una parte que sí hay que aprenderse de memoria totalmente antes de que grafiquemos, que es la monotonía. A veces cuando estamos haciendo preguntas, se van a dar cuenta que solo con el dibujo uno puede hacer conclusiones, solo con el dibujo. No hay que aprenderse todas estas fórmulas. Yo trato de que hagan asociaciones. Por ejemplo, veamos la parte de la función que es cóncava hacia arriba. Nosotros vamos a poder decir que esta función viene, ustedes simplemente la dibujan así por encima en el examen y ponen el vértice X y Y, el vértice X y Y. Recuerden que creciente y decreciente se lee en el eje X. Y esta función, cuando es cóncava hacia arriba, primero decrece y siempre va a venir decreciendo, ya que hay una flecha, viene decreciendo de menos infinito hasta el vértice. En el vértice ella deja de decrecer y entonces el vértice en X es menos B sobre 2A. El X del vértice es donde ya deja de crecer. Y luego, en ese mismo vértice, en ese mismo X, es donde ella empieza a crecer, pero para más infinito. Invertimos en menos B sobre 2A. Eso es cuando es cóncava hacia arriba. Ahora, el ámbito. El ámbito siempre va de abajo hacia arriba. Y ella comienza en el vértice. Cuando es cóncava hacia arriba, comienza en el vértice. Va a comenzar en el vértice y va hacia infinito siempre. Siempre el ámbito va a tener esa forma. Por eso tiene una fórmula. Menos discriminante sobre 4A. Pero si ustedes ya metieron en la calculadora, en la parte de función cuadrática, y la calculadora les dio el discriminante, el vértice, perdón, el vértice les dio el X y el Y del vértice, ustedes ya tienen esto. Ya tienen esto. Entonces, esto menos discriminante sobre 4A es el Y, en este caso 1, ¿verdad?
esta figura que tenemos aquí. Y entonces el ámbito comienza en este Y hacia más infinito. Pero ese Y es el Y del vértice. Aquí veanlo. Menos discriminante sobre 4A. Todas esas asociaciones ahorita las van a ver con ejercicios para que vean qué fácil se hace. Y esto de la monotonía, más que nada lo de los vértices y creciente, a veces es muy útil en la parte de los problemas. Vean que cuando es cóncava hacia abajo, más bien es todo lo contrario. Ella no viene decreciendo, más bien ella viene creciendo. Ella crece, 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 crece hasta el vértice. Y luego en el vértice empieza a decrecer, 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 decrecer. Entonces, hablando de la parte creciente, viene creciendo de menos infinito, porque ella viene en X, ¿verdad? De menos infinito, menos infinito, menos infinito, hasta el X del vértice. Y el X del vértice es menos B sobre 2A. Y después empieza a decrecer. ¿Y dónde comienza a decrecer? Ahí mismo, en el vértice, en el X. Y el X es menos B sobre 2A. Todo es con el vértice. Del menos B sobre 2A, que es el X del vértice, a más infinito. Va decreciendo. Aquí parece que va para menos infinito porque la estamos viendo en perspectiva de Y. Pero si la estamos viendo en perspectiva de X, ella va a ir y 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 ahí va decreciendo. Va a seguir en el más infinito de Y. Mientras que el ámbito es todo lo contrario, ¿verdad? Que el ámbito se invierte. ¿Por qué se invierte? Porque aquí la función ya viene desde menos infinito. Viene desde menos infinito y termina en el vértice otra vez. Pero como es un ámbito y se lee en el eje Y, se trabaja con el eje Y del vértice. Esta es la parte más tediosa, la función cuadrática. Esta, lo de la monotonía y el ámbito. Ahorita con los ejemplos van a ver. Vean, dice, vamos a resolver unos ejemplos. Vamos a hacer el análisis de esta función cuadrática y graficarla. Dice que vamos a graficar la función f, que tiene un dominio R y un codominio R, y cumple que f de x es igual a x al cuadrado más 2x menos 3. Vamos a ir en orden los pasos. Paso 1. El paso 1 decía que teníamos que determinar los valores de A, de B y de C. A es el que acompaña a x al cuadrado. ¿Cuánto vale A? 1. ¿Quién está acompañando a 1? 1, ¿verdad? Porque aquí vemos el x al cuadrado y tiene un 1 adelante. B. ¿Cuánto vale B? 2. 2 vale. 2, porque está acompañando a la x del 2. Y después tenemos a C. ¿Y cuánto vale C? 3. Menos 3. Pero con menos 3, ¿verdad? Hay que tener cuidado con los signos. Al igual esto, si estos estuvieran negativos, los respetamos aquí. Entonces, ya hicimos el primer paso, extraer el valor de A, de B y de C. Segundo paso, concavidad. Y con la concavidad, ¿qué pasa en este ejercicio? ¿A es mayor que 0 o A es menor que 0? A es mayor que 0. Sí. A es mayor que 0. A es mayor que 0, ¿verdad? Veanlo aquí, A es igual a 1. Bien, entonces A es mayor que 0. Entonces, como A es mayor que 0, vamos a decir que es cóncava hacia dónde, hacia arriba o hacia abajo, ¿se acuerdan? Hacia arriba. Hacia arriba. Hacia arriba. Hacia arriba. Hacia arriba. Cuando es cóncavo, cuando A es mayor que 0 es cóncava, hacia arriba. ¿Ven? Ya ahí vamos teniendo la idea. Ya ahí vamos teniendo varias cosillas. Concavidad. Después de concavidad, tenemos que calcular el discriminante. Paso 3. Discriminante. Para el discriminante lo representamos con este triangulito de aquí, tiene una fórmula. B al cuadrado menos 4 por A por C. Vamos a ir a calcular el discriminante. ¿Cuánto vale B? 2. 2. 2. Y lo elevamos al cuadrado. Menos 4 por... ¿Cuánto vale A? 1. 1 Por C. ¿Cuánto vale C? Menos Menos 3. 3. menos 3. Y como está negativo, pongámoslo entre paréntesis, porque eso es importante. Menos 3. ¿Cuánto nos queda el valor del discriminante? Todo esto lo pueden poner en la calculadora. 2 al cuadrado menos 4 por 1 por menos 3.
16. 16. Entonces, vean lo que pasó aquí. Discriminante igual a 16. Discriminante mayor, menor o igual a 0. Mayor que 0. Mayor que 0. Y como es mayor que 0, entonces toca X en 2 puntos. ¿Me comprenden? Sí. Sí. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, como el discriminante es mayor que 0, va a tocar a X en 2 puntos la parábola. Paso 4, como toca X, calculemos las intersecciones en X. Y esto lo hacemos en la cálculo, ya sea en la gris o en la blanca. Les voy a compartir la blanca, que es la que yo tengo digital. Dame un segundo. ¿Cuál es el modelo de la blanca, profe? Voy, ya te digo. Aquí la tienes. Vean. Esa. Ah, es que este no tiene el modelo ahí encimita. Es Pero la esa dice- 570. 570. Ajá. ¿Cómo? Sí, esa dice arriba, 570, 999. Sí, y 570 LA o sí, esa misma. LAX. LAX, correcto. O la Sí, yo la class que- width. Yo la que tengo ahorita es la 570 ES Plus. Sí, la gris tenés. Vos tenés que seguir las instrucciones de la gris. La instrucción es mode 5.3. Mode 5.3, correcto. Mode 5.3. Sí, me Los aparece que una tienen A, la B y blanca. C. Correcto. Los que tienen la blanca es menú. Este botón de aquí que tiene una A rosada, o el que yo les puse en en el documento, que es un menos entre paréntesis. Menú. Este botón de aquí, 2, 2. Con eso, ya todos estamos igual. Tanto la calculadora blanca como la calculadora gris. Le sale esto en la pantallita. AX al cuadrado más BX más C. Entonces, vean lo que hacemos. Decía que A valía 1. Vamos a escribir A 1. Y le damos igual. Vean que se pasó del X al cuadrado al X. Dice que B valía 2. Le damos igual. Y dice que C valía menos 3. Y le damos igual. Vean aquí donde está escrita la ecuación. A, X al cuadrado, bueno, 1X al cuadrado más 2X menos 3. Cuando tenemos la ecuación escrita, le damos otra vez igual. Aquí está el valor de X1. ¿Cuánto vale la primera X? 1. X1, 1. Y vamos a ir a ver cuánto vale X2. X2 vale menos 3. Menos 3. Para los que tienen la calculadora gris, si lo vuelven a dar igual, se va a devolver al inicio, donde sale A, B y C. Vean los que tenemos la blanca. Yo le doy igual. Y vean lo que dice aquí. Mínimo de la función. Mínimo de la función. Ahí viene y igual a X al cuadrado más BX. Mínimo. Vean que, ¿se acuerdan que era una cóncava hacia arriba? Y las cóncavas hacia arriba tienen mínimo. Y dice que el mínimo es X igual menos 1. Acuérdense de este dato. Si le vuelvo a dar igual, ahora me sale el mínimo de la función, pero para Y. Y dice que es menos 4. Y ahí tiene el vértice. El vértice es 1, menos 1, menos 4. Sí. Menos 1, menos 4. Entonces, voy a dejar de compartir. No los voy a escribir porque los voy a aplicar con la fórmula para los que no tienen la calculadora blanca. Voy a compartirles de nuevo por acá. Entonces, la calculadora, aquí tienen que tener cuidadito. Vean, la calculadora cuando lo metimos nos dijo que el primer X valía 1 y el segundo X vale menos 3. Entonces, nosotros nos venimos acá y decimos 1,0. Y nos venimos acá y decimos menos 3,0. Porque son intersecciones en X. Y recuerden aquí arriba, voy a devolver para que vean, que las intersecciones en X hay que darle X,0 y X,0. El primer X,0 y el segundo X,0.
Ya ahí tenemos las intersecciones con X. Después de que calculamos las intersecciones con X, podemos calcular la intersección en Y. Y la intersección en Y era muy fácil. La intersección en Y es 0, C. ¿Cuánto vale C? Menos 3. 0, menos 3. Se vale menos 3. La intersección en Y es 0, menos 3. Ahora sí, con la calculadora ya teníamos el vértice. Con la calculadora ya teníamos el vértice. Pero, nosotros, no todos tienen la calculadora. Algunos tienen que aplicar la fórmula para el vértice. Voy a venirme por acá y vamos a calcular el vértice. Para que vean que si nos va a dar menos 1 y menos 4. Y la calculadora decía mínimo, ¿verdad? Y vean que es una cóncava hacia arriba. Entonces tiene un punto mínimo. No se equivoca la cálculo. Tiene un punto mínimo. Entonces, fórmula del vértice era menos b sobre 2a, menos discriminante sobre 4a. Esa es la fórmula del vértice. Se hace por partes, ¿verdad? Primero calculamos el x y después calculamos el y. Sustituimos datos, nada más tienen que tener cuidado. Vean que adelante del b hay un menos. Entonces, menos. ¿Y cuánto valía b? 2. 2. Cuatro. Sobre 2a. Voy un segundito que el lápiz aquí ya está dando feito. Sobre 2. Y ese 2 se está multiplicando a la a. ¿Y cuánto vale a? 1. 1. Uno. Ahí ya sustituimos todo lo de este lado. Menos b sobre 2a. Abrimos paréntesis. Coma. Sigue el otro lado. Viene otra vez un menos. Vean que la fórmula inicia con menos. Discriminante. ¿Cuánto valía el discriminante? 16. 16. 16. 16. Sobre 4 por a. Y ya vale 1. 1. Se pone cada dato por separado en la calculadora. Menos 2 sobre 2 por 1. ¿Cuánto les queda? Menos 1. Menos 1. ¿Se acuerdan que la calculadora nos dijo que el mínimo de la función era x igual 1? Y el y, ¿cuánto es menos 16 sobre 4 por 1? Menos 4. Menos 4. Ahí está. El que tiene la calculadora blanca se ahorra todo este paso. Porque la calculadora le da esto. ¿Sí o no, chicos? Ahora sí, ya podemos graficar. Vean cómo se grafica. Ustedes en el examen no tienen que graficarlo, pero yo lo hago para que tengan la idea intuitiva de lo que se hace. Entonces, menos 1,4. Lo primero que graficamos es el vértice o el punto mínimo. Dice que cuando x vale menos 1, y vale menos 4. Aquí está x menos 1 y aquí está y menos 4. El vértice nos va a quedar, vamos a hacerlo con otro color, aquí. El vértice nos va a quedar aquí. Menos 1,4. Ese es el vértice. Dice que la función va a tocar al eje y en 0, menos 3. 0, menos 3 es aquí. ¿Verdad? Es un punto en el eje y. Pues toca y, ¿verdad? 0, menos 3. Y la función dice que va a tocar a x en 1 y menos 3. En 1 y menos 3. O sea, va a tocar a x en menos 3 y en 1. Ya con esos datos, nosotros podemos graficar la parábola. Bueno, ahí que pasen todos los puntos juntitos. Allá va para arriba. Allá va para arriba. ¿Comprendido? Sí. Sí, Sí, profe. Ustedes en el examen no van a tener que graficar una parábola. Pero ahorita lo estamos haciendo, complementando el análisis que estamos haciendo para que ustedes lo comprendan.
¿Dudas con esto, chicos? Sin necesidad de fórmulas. Sin necesidad de fórmulas. Vean que el vértice es menos 1, menos 4. Sin necesidad de fórmulas, nosotros podemos decir que la función, voy a subir esto un poquito. Nosotros podemos decir que la función va a ser creciente. Que la función va a ser creciente. El vértice, recuerden que nosotros leemos esto en el eje X, ¿verdad? Con el vértice. Entonces, la función va a ser creciente de menos 1 hacia más infinito, ¿verdad? Porque aquí está el vértice, menos 1. Va a ser creciente de menos 1 a más infinito. Y la fórmula, recuerden lo que decían, que era creciente de menos b sobre 2a a más infinito. Y menos b sobre 2a es menos 1. No es necesario aplicar la fórmula cuando ya la tenemos graficada. Nosotros la vemos aquí de menos 1 a más infinito. Mientras que tanto decreciente va a ser, vean dónde viene decreciendo. ¿Ella desde dónde viene decreciendo? De más infinito. Menos infinito. Más, no. Ah, más. Menos infinito. Menos infinito. Menos infinito. Ella viene decreciendo de menos infinito. ¿Hasta dónde? A menos 4. Menos 4. No, porque menos 4 es y. ¿Verdad? Hasta 1. Hasta 1. Hasta negativo Menos uno. 1, ¿verdad? Menos Porque 1. 1. hasta menos 1. Porque estamos hablando del eje X. El ámbito era lo único que se leía en el eje Y, que de hecho es el que sigue. El ámbito. El ámbito ustedes ya lo ven aquí. Si es en el eje Y, ¿dónde comienza? En menos 4. En menos 4. Para más infinito. Porque va para arriba, va para arriba, va para arriba, va para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, y ahí sigue a más infinito. ¿Ven? Estos últimos no es necesario aplicarlo en fórmulas, pero si ustedes quisieran aplicarlo en fórmulas, pueden hacerlo. ¿Dudas con esa parte, chicos? No, profe. No, profe. Profe, ¿puedo volver a explicar un toquecito otra vez? ¿Cuál parte? ¿Esto último o De todo la el ejercicio? recta. ¿Cuál? Lo último del vértice que sacó lo de la recta y lo que es creciente y decreciente y el ámbito. Es que no hay recta, esto es una parábola. No sé cuál recta me decís, pero bueno. Con lo del vértice, ¿cómo averiguamos el vértice? ¿Es la pregunta? ¿O cómo leímos esto con el vértice? Compañero, la pregunta es que ¿cómo calculamos el vértice o cómo asociamos esto con el vértice? Sí, con lo de la parábola, que no entendí. Se te cortó, no entendí lo que me dijiste. Bueno, vamos a suponer que es lo del vértice, a partir del vértice. ¿De dónde sacó ese menos 1 y ese menos 4 de la parábola? De esto. Sí. Esto lo sacamos de esta fórmula de acá arriba. Nosotros calculamos el vértice con esta fórmula. Menos b sobre 2a y menos discriminante sobre 4a. Si vos tenés la calculadora blanca, no tenés que usar esta fórmula. La calculadora, desde que calculaste las intersecciones en X, te va a dar este menos 1 y menos 4. Pero si no tenés la calculadora blanca, tenés que aplicar esta fórmula. Y entonces, nosotros lo que hicimos fue sustituir cada uno de los valores en la fórmula. Menos por la fórmula, se queda ahí por la fórmula. B dice aquí arriba, cuando nosotros sacamos datos, que B era 2. Y A era 1. Entonces, por eso nosotros pusimos aquí el 2 y aquí el 1. Porque B es 2 y A es 1.
Resolvimos esto en la calculadora, a ver cuánto nos daba y nos dio -1. Este otro lado de aquí, otra vez un menos que es de la fórmula, hay que respetarlo. Discriminante. El discriminante aquí arriba, nosotros en el tercer paso habíamos concluido que era 16. Lo habíamos encontrado, el valor era 16. Entonces, por eso cuando sustituimos, pusimos que el discriminante es 16. El 4 es una constante que nos trae en la fórmula. Y el 4 multiplica al A y el A valía 1. Cuando colocamos todo esto en la calculadora, nos queda -4. Y ahí ya tenemos el vértice, -1, -4, para poderlo poner aquí en la parábola. ¿Sí o no? Lo que no entiendo es a la hora de graficar y hacer la parábola. Me dijiste lo del vértice. Entonces, lo que no entendiste es por qué pusimos el vértice aquí. Compañera. No Hola, le hola. escuché, profe, no le escuché. Lo que me estás preguntando es cómo pusimos todos estos puntitos para hacer la gráfica. Sí, exactamente. Sí, sí. Esto es una coordenada. El vértice es una coordenada. ¿Cuál coordenada tiene? X-1, Y-4. Y eso nosotros lo hicimos desde la primera clase, graficar puntos. Vamos a ir a graficar puntos. El vértice X-1, este es el eje X. X-1 está aquí. Y entonces, como el Y es negativo, tenemos que bajar hacia el Y negativo. Bajamos hacia el Y negativo y aquí nos queda el vértice. Y aquí tenemos el vértice. Cuando X vale -1 y Y vale -4. Segundo punto que hay que graficar, la intersección en el eje Y. Dice que es 0, -3. X vale 0, Y vale -3. O como nosotros lo decíamos, un punto sobre un eje, porque tiene 0. ¿Sobre cuál eje? Sobre el eje Y, porque es la componente que me están dando con valor mayor o menor que 0. Entonces, hagámoslo como graficamos puntos. X0. X0 es aquí. Y como tenemos que ir a Y-3, bajamos 3 puntos. 1, 2, 3. Aquí nos queda el Y. Este Y, ese, por aquello, para cuando tengan preguntas de análisis en el examen. En el X, vea que dice que a X lo toca en 1 y en -3. Esto nos lo dio la calculadora ahora cuando hicimos el proceso. A X en 1 y en -3. O sea, X1, X-3. Ya con esos puntos, nosotros lo único que hacemos es unirlos en forma de parábola. Para allá. Para allá. Ahora sí. Sí, ahora sí, profe, es que no había entendido esa parte. Digo, ¿de dónde agarró todos esos puntos? Es que cuando hacemos todo el análisis es para eso, para ir sacando puntos que vamos a ir a utilizar en la gráfica. Listo. Entonces, esta, cuando le subo el folleto, vean que está desordenada. Bueno, ordenémosla. Nada más, ordenémosla. F de X. Si hay que ordenarla, ¿quién va a quedar de primero? X a la 2. X a la 2, pero ese X tiene algo adelante, importantísimo. Un 1. Aparte del 1. Un negativo. Todavía más, el negativo. Negativo X a la 2. ¿Quién sigue? 4X positivo. Más 4X. Y terminamos con -3. menos 3. Aquí ya la tienen ordenada. Aquí tienen A, aquí tienen B y aquí tienen C. Para que ustedes lo hagan. Ese yo creo que yo lo tengo en video. Después les paso la solución para que ustedes lo hagan. Entonces, eso sería el análisis de la función cuadrática. Vamos a hacer unas cuantas. No. Vamos a ver el siguiente tema de una vez. Sí, vamos a ver el siguiente tema de una vez.
y vamos a hacer preguntas de ambos temas combinados en el examen. Eso sería el análisis de la función cuadrática. Después de la función cuadrática vamos a hablar de la función exponencial. La función exponencial siempre va a tener esa forma que está acá. La función exponencial va a ser igual f de x igual a elevado a la x. Estas preguntas son más teóricas también. Son muy poquitas las partes de cálculo. Este a de aquí es una constante. Este a de aquí es un número. Siempre va a ser un número. Que vea las características que puede pasar con este número. Y eso sí se lo tienen que aprender de memoria. Para la exponencial, cuando venga 5 a la 5 a la x, 7 a la x, menos, no, 3 quintos a la x, 2 quintos a la x, cualquier número elevado a la x. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con ese número? Vamos a analizarlo. ¿Para qué? Si el número es mayor que 1, no estoy diciendo mayor que 0, no estoy diciendo positivo, que sea mayor que 1. Cuando el número es mayor que 1, la función va a ser creciente en la función exponencial. Y siempre va a tener esta forma de acá. Va a ser creciente. Se puede correr, puede pasar para allá, puede estar acá abajo, pero esta de aquí es la forma estándar. Esta de acá es la forma estándar. Entonces, cuando trabajamos con la forma estándar, entonces vamos a decir, vean esto que pasa acá. Este es el eje X. Y la función se está acercando al eje X, se está acercando, pero nunca va a pasar por debajo del eje X. Esto nosotros lo habíamos visto en otro concepto anteriormente. Ahorita hablamos cómo se llamaba esa recta. Entonces, puede ocurrir que ese A sea mayor que 1. La función va a ser creciente. Pero puede pasar que más bien A esté entre 0 y 1. A esté entre 0 y 1. ¿Qué significa eso? Que A sea 0,5, 0,7, 0,8, 0, lo que sea. Cuando suceda que A está entre 0 y 1, que es 0, algo, vamos a decir que la función es decreciente. Siempre tienen que probar ustedes, chicos, porque a veces les ponen 25 sobre 5 a la X. Y entonces uno va y concluye cosas con solo ver ese número. O pueden ponerles un quinto a la X. Por ejemplo, un quinto a la X. Esto de aquí es A, porque es lo que está dentro del paréntesis. Vamos a ver, f de X igual un quinto a la X. Yo tengo que ver A. A es un quinto. ¿Y ustedes qué me dicen viendo ese A? ¿A es mayor que 1 o A está entre 0 y 1? ¿Cómo clasificarían ustedes esa función? ¿Creciente o decreciente? Decreciente. ¿Quién me dice algo, chicos? Decreciente. ¿Por qué decreciente? ¿Un quinto cuánto equivale? 0.75, no sé. Estoy bateando. 0.2. Sí. Un quinto es 0.2. Entonces, vean que yo tengo que resolver la fracción para ver cuánto es. Porque a veces, entonces viene una fracción como esta, 25 sobre 3. ¿Y esa cómo quedaría? ¿Creciente o decreciente? Profe, en la cómo se pasaban las fracciones a números. A decir, con una tecla que hay arriba de del, de la palabra del, de la tecla del, que tiene esta simbología SD. Ok, vamos a ver. Está arriba de del. Y del está la parte de AC, donde se apaga y se prende. Ok. Es 8.33. 8.33, entonces ¿es creciente o decreciente? Creciente. 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 Siempre tienen que resolver las fracciones, no se dejen guiar por la fracción así. Entonces, ahí tenemos esos casos, ya tenemos esos casos.
Características importantísimas que va a cumplir la función exponencial y siempre estas son básicas, siempre van a pasar. El dominio de la función siempre va a ser R. Recuerden que el dominio es todo lo que tiene relación en el eje X. Y vean que esta función viene de menos infinito y va para más infinito. Aquí hay función, todo esto es función, entonces todo el dominio es R, todos los números reales. Mientras que el ámbito se leía de abajo para arriba. La función comienza aquí, en el puro eje X. Recuerden lo que les dije ahorita, esta función no va a pasar por debajo de X. Va a pasar muy cerca, muy cerca, muy cerca, muy cerca, muy cerca de X, pero nunca la va a pasar por debajo. A menos que tenga una transformación, ¿verdad? Pero nosotros trabajamos con la general. Entonces, como ella nunca va a llegar a tocar a X, va a comenzar en 0, pero sin tocar nunca al 0, por eso el corchete está abierto. Va a llegar muy cerquita de 0, pero nunca va a poder ser 0. Que eso era lo que hablábamos de intervalos, ¿verdad? Que cuando le da la espalda era porque el número no podía estar dentro del conjunto que estábamos trabajando. Y el ámbito va a ir de 0 a más infinito. Eso es para las dos, tanto la creciente o la decreciente. El dominio es R para los dos y el ámbito es de 0 más infinito para las dos. Intersección con el eje X en la función exponencial no existe. Cuando estemos hablando de la general, ¿verdad? Porque ya después sí puede pasar por aquí, si interseca X, pero ya esos son otros casos. Entonces, intersección en X no existe, mientras que la intersección en Y siempre va a ser 0,1. Siempre, 0,1. Siempre hay intersecar a Y en 0,1. Y decimos que la función es asíntota con el eje X. O sea, que va a pasar muy cerquita, pero no lo va a tocar. Nunca va a pasar al eje X, no va a pasar por debajo del eje X. Eso sería la función exponencial. Chicos, vayan haciendo diferencias, ¿verdad? Ya hemos visto 3 diferentes. F de X igual MX más B. Lineal. F de X igual AX al cuadrado más BX más C. Cuadrática. Y acabamos de ver otra. F de X igual a elevado a la X. Exponencial. ¿Por qué aquí tienen que hacer todas esas diferencias? Porque ya vamos a ver otra. Vamos a ver la logarítmica. Ya este es el último caso particular de funciones. Ya lo que sigue es aplicación, problemas. Entonces, este es el último caso particular de funciones, la función logarítmica. La función logarítmica, en su forma estándar, va a tener esta forma. F de X es igual al logaritmo base A de X. Vamos a escribir una cosita aquí afuera. Cuando yo tengo un logaritmo en base A de X, este numerito de aquí abajo lo vamos a llamar base. Y este numerito de aquí arriba se llama argumento. Argumento. Esto de aquí abajo, la A se llama base y la X se llama argumento. Díganme una cosa. ¿Ustedes ven algo parecido entre la logarítmica y la exponencial escrita? ¿O no hay nada parecido? El Ven FX. ¿Cómo? No, otra vez. ¿Qué fue lo que dije? ¿No te escuché? ¿Qué fue lo que dije? No, FX, que tienen la misma, pero no, para ver, le digo. Véanlas aquí. Las voy a escribir así. A la X exponencial y logaritmo de A a la X. Ya, ¿Les ven alguna relación? Y el exponencial. El A de X. El A de X. Ahí Ahí tienen los dos. El AX. Correcto, la exponencial, como me dijo el compañero, o la X. Esa relación que tienen igual es importantísima. Ya van a ver por qué. Chicos, vean la diferencia. En el examen vienen gráficas a veces. Vienen gráficas de ambas. Vean la gráfica de la función exponencial. Siempre va a ir sobre el eje X, encima del eje X. Si no está transformada, ¿verdad? Siempre va a tener estas formas. Mientras que la logarítmica, vean la forma. Más bien, lo que no va a atravesar es el eje Y, para ninguno de los dos casos. Como aquí hay un A, cumple lo mismo que la exponencial. Si A es mayor que 1, la función es creciente. Vean aquí, la función va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo hacia infinito. Y si está entre 0 y 1, la función va decreciendo, va decreciendo, va decreciendo, va decreciendo.
La regla de la es igual para las dos, tanto la exponencial como la logarítmica. Características. El ámbito es ahora el que va a ser every. Perdón, el dominio. El dominio, hablemos del dominio primero para ir en orden. El dominio va a ir de 0 a más infinito. El dominio de la exponencial era every. Se intercambiaron, porque vean que el ámbito aquí era de 0 más infinito, pero ahora están invertidos. El dominio es de 0 más infinito y ahora el ámbito es el que se ve más bien. ¿Por qué el dominio es de 0 más infinito? El dominio se lee en el eje X. Y aquí no hay función. En todo esto no hay función. En todo esto no hay función. En la parte negativa de X no hay función. Entonces, la función va a comenzar aquí en 0. Pero como el eje Y es una asíntota, esta función no va a sobrepasar el eje Y. Entonces, como no sobrepasa el eje Y, comienza en 0, pero no lo contiene. Y va hasta más infinito. El dominio comienza ahí en 0, sin contenerlo, y va hacia el infinito. Hacia el infinito positivo. Mientras que el ámbito es 0, porque el ámbito sí, el ámbito está comenzando en menos infinito, y va a irse hacia el más infinito. Es todos los números reales. Vean las intersecciones con los ejes. En el X no existía, y el Y era 0,1. Aquí se invierten. Esto está mal. Voy a borrarlo en un segundo. Tengo que cambiarlo. Vamos a borrarlo. Porque la intersección con X es 1,0. 1,0. X1, Y0. Y en el Y más bien no interseca. Vean aquí está la intersección en X en ambos. La logarítmica sí tiene intersección en X. La exponencial no tiene intersección en X. Y en Y, la logarítmica es la que no tiene intersección. Mientras que la exponencial en Y sí tiene intersección. Esas características sí se las tienen que aprender de memoria para el examen. Propiedad inversa de la función exponencial y la logarítmica. Ellas son muy parecidas, tanto en lo que les dije ya la X y su gráfica. Vean que sus gráficas son un poquito parecidas, van iguales. Son unas medio parábolas ahí que van creciendo, decreciendo, solamente que van en sentidos diferentes. Y lo importante aquí, todo se invierte con respecto a entre la exponencial y la logarítmica. Todo eso sucede porque ellas son inversas. Ya nosotros hemos trabajado con funciones inversas. Entonces, si yo tengo f de x igual a la x, su inversa va a ser f de x igual logaritmo de a la x. ¿Cómo calculo eso? Lo único que hacemos es esto. O eliminamos el logaritmo para devolvernos a la x, o le agregamos un logaritmo para irnos a la logarítmica. Así de sencillo. Vean aquí el ejemplo, para que quede más clarito. Aquí nosotros tenemos que f de x es igual a 5 a la x. Vamos a ir a calcular la inversa. Es una exponencial que va para logaritmo. Entonces, f inversa de x es igual a logaritmo. ¿Y cómo queda la base? ¿Quién queda en la base? 5. 5 a la x. Vean que esto de aquí se mantiene. Lo único que hicimos fue agregarle un logaritmo adelante. ¿Sí o no? Sí. ¿Me comprenden la idea, chicos? Lo único que hicimos fue agregarle un logaritmo adelante a esto de aquí. Veámoslo al revés. F de x igual logaritmo de 3 a la x. Vamos a pasar la exponencial. F inversa de x es igual. Y entonces lo que hacemos es eliminar el logaritmo y lo que nos queda es 3 a la x. 3 a la x. ¿Me comprenden o no? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Un segundito. Vean esta que sí. Logaritmo. Es un logaritmo y vamos para exponencial. Entonces,
f inversa de x es igual, ¿y cuánto me queda? 7x. 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 7 a la x. Eliminamos el logaritmo. Vean esta de aquí, es una exponencial. Vamos para un logaritmo. F inversa de x. ¿Qué hacemos primero? Agregar los ¿Qué agregamos? Logaritmo. Agregamos el log. Logaritmo. Agregamos el log. Nos queda 6 base de 6, x. 6 de x, argumento x. Base 6, argumento x. Esta asociación tiene que hacerlas en el examen, porque en el examen a veces vienen dos gráficas y les preguntan si son inversas, y entonces ustedes tienen que hacer estas asociaciones de las inversas. Una propiedad importante del logaritmo, también que viene en el examen, y si han venido preguntas de esa propiedad. Aquí está, base y argumento iguales, se cancelan. ¿Qué significa eso? Ya nosotros sabemos que esto de aquí es la base y esto es el argumento. Cuando nosotros tengamos una base y un argumento igual, las cancelamos. ¿Y qué nos queda? Solo la potencia. Ahí. Vean que cancelamos todo esto y nos quedó solamente la L. Vamos al ejemplo para que vean. Vean que tenemos base 5, argumento 5. Son iguales, ¿verdad? Sí, Se cancela. cancela. ¿Qué nos queda? El 3. El 3. Sí. Ustedes esto incluso lo pueden poner en la calculadora y la calculadora les va a salir que el logaritmo de 5 en base 5, argumento 5 elevado a la 3 es 3. 3. Vean este de aquí. Base igual, argumento igual. Se cancelan. ¿Cuánto queda? 8. 8. Vean este de aquí. Son iguales, la base y el argumento. No. No. No son iguales. Pero vean qué pasa si yo hago esto. 25. 25 entre quién se puede dividir. Entre 5. Entre 5. Queda 5. ¿Y 5 entre quién se puede dividir? Entre 5. Queda 1. 1. Y entonces 25 es lo mismo que 5 a la 2. 2. Entonces yo aquí lo que tengo es logaritmo, base 5 y argumento de 5. 5 a la 2. Se cancelan. ¿Y cuánto me queda? 2. 2. Ustedes pueden poner eso en la calculadora. El logaritmo de 5 en base 5, argumento 25, el resultado es 2. Profe, ¿y eso cómo lo ingreso en la calculadora? Voy a compartirles. Vean porque usted tiene la gris. A ver, Sí, si la lo tienen en el mismo, a ver si lo tienen en el mismo lugar. Bueno, nos salimos. Para salirnos de ahí tocamos menú 1. Y los que tienen la otra, el modo 5.3, se salen con modo 1 también. Menú 1, nosotros en la blanca, y los que tienen la gris en modo 1. Modo 1. Modo 1. La calculadora blanca tiene el logaritmo aquí. Aquí donde estoy señalando ahorita. La calculadora gris no. La calculadora gris lo tiene aquí, debajo de ON. Sí, la estoy viendo. Logaritmo, mira, sí. Logaritmo. Y el ejercicio era 5 de 25. 2. Ahí está el resultado. Ok. 5. Vean este tipo de ejercicios. Así como viene este de aquí, es como venía en el examen. Dice, sea f una función tal que f de x es igual al logaritmo en base b de x. Si se cumple que f de b a la 7 determine el valor del logaritmo. Vean, chicos, igual que en composición de funciones, cálculo de imágenes y todo lo que hemos visto. Dentro del paréntesis tenemos una X, por eso aquí hay una X. Ahora que yo tengo dentro del paréntesis f b a la 7
es igual a logaritmo base b, quito esta x y ¿qué tengo que poner? 1. 7. B de 7. 7. Dentro del paréntesis hay b de 7. Entonces, cada x que hay en juego, yo la quito y pongo lo que haya dentro del paréntesis. Eso no se les tiene que olvidar porque lo tienen que hacer en todos los ejercicios que hemos visto de eso. Se cancelan. ¿Cuánto queda? 7. 7. Y así vienen ejercicios en el examen, como este han venido. Incluso ha venido uno como este. Vean este de aquí. F de x es igual a 3 logaritmo de m a la x. Y entonces, si se cumple que f de m a la 5 determina el valor del logaritmo. Ven, ya aquí tienen letras, ya ahí sí no se puede meter a la calculadora, ya es más tedioso. Entonces, f, ¿qué vamos a poner dentro del paréntesis? M de 5. ¿Qué es lo que hay? M a la 5 es lo que hay dentro del paréntesis, ¿verdad? Comenzamos a escribir el logaritmo. 3 logaritmo de m. Viene una x, quitamos esa x y ¿qué ponemos? M a la 5. M a la 5. Se cancela esto con esto y ¿qué nos queda? 5. 5. De logaritmo de esta parte nos queda 5. Pero solo se canceló esto. ¿Qué pasa con esto? Se escribe igual, 3 logaritmos de Eso. 5. 5. No, porque el logaritmo se fue con todo y las m. El logaritmo se va con todos y Ah, las ok. m. ¿Qué nos quedó de logaritmo? El 5. El 5. Aquí hay una multiplicación que nosotros no vemos por aquello. Ok. Entonces, 3 por 5, 15. 15. Ahí tenemos el valor del logaritmo. ¿Dudas con ese ejercicio? De momento no. Ojalá fueran todas las Otro preguntas caso. Sí, han venido preguntas así. Otro tipo de pregunta. Vean el otro tipo de pregunta que ha venido en el examen. Dice, sea f una función exponencial, que se cumple f de x igual b a la x. Determina el valor de b. Esto lo hemos hecho en la lineal y lo hemos hecho en otros temas de cálculo de preimágenes. En la lineal recuerden que lo que hacíamos era meter todo en la calculadora y que nos quedara una variable, ¿se acuerdan? Entonces, vean lo que pasa aquí, nos están diciendo f de x igual b a la x. Y esa función va a pasar por 3,343. Nos está dando un par ordenado. Si nos está dando un par ordenado, ¿qué significa eso? Este 3, ¿cuál componente es? ¿Cuál letra? X. X. Y entonces 343 es Y. Es Y. Y vean lo que tenemos aquí. F de X es igual B a la X y nos están pidiendo el valor de B. Nosotros sabemos que esto de aquí es Y igual B a la X. ¿Por qué Y? Porque F de X es lo mismo que Y. Lo hemos hecho un montón de veces. ¿Cuánto vale Y? 343. 343. 343 es igual a B, que B está elevado a la X. Y X es 3. Esto nosotros lo metemos en la cálculo. Y vamos a encontrar el valor de B. Voy a compartirles la cálculo por aquello para recordar cómo se hacían ecuaciones. ¿Sí la estamos viendo? Sí. Dice 343 alfa igual, porque hay que poner el rosadito, el igual rosadito, B. Pero nosotros no podemos poner B, siempre vamos a poner variable X elevado a la 3. Ahí está, 343 igual B elevado a la 3. Shift, calc, igual. ¿Cuánto vale B? Ahí lo tenemos. ¿Comprendido, chicos? ¿Cómo es que se ponía a la 3 elevado? Voy de nuevo.
343 alfa igual alfa X. Esta de aquí, X con un cuadrito arriba. Ah, ya. Ahí está. Ok. Nos da el espacio para poner cualquier exponente. Ok. Shift calc igual 7. Siete. 7. ¿Ves? Igual a 7. Ya tenemos ahí la función exponencial. Esto no lo está pidiendo. No lo está pidiendo. Pero ya nosotros podemos decir que esta función es f de x igual 7 a la x. En esa función va a pasar eso, que existe este par ordenado. Si yo grafico ahorita esta función en un plano de coordenadas, bueno, sigo una carrerita, no siempre lo hago, pero bueno. Verás que a mí me dio 6, no entiendo por qué. 340. 6. Sí. Alfa igual. Alfa X. Leí. A la 3. Ajá. Shift. Me dice solve for X6. Sí, dele igual. Ah, ok, sí, ya. Recuerden que tiene que darle doble Doble igual, igual. porque ese es el dato que la calculadora tenía anteriormente. Sí, si no, voy a perder el examen así. Ven. Y es igual a 7 elevado a la x. Ven, ahí está la función. El programa le hace. Vean que por más que yo aleje, esa verde que es la función, nunca va a pasar por debajo del eje x. Ahora, decía que cuando x valía 7, y vale 343. 7 está aquí. Aquí lo vemos. Y si comenzamos a subir ahí en esa línea de 7, vean ahí donde vamos en la línea de 7. Vamos a subir un poquito más rápido. Vamos a subir, ya casi llegamos. Ahí está. Ahí está. Se supone, ahora yo escribo el par ordenado. 7,343 y el punto tiene que quedar en la gráfica. Y no quedó en la gráfica. Ah, era 3, mentira. 7 era el valor de la variable. 3,343. Ahí está. 3,343. Aquí lo vemos. Es que dije 7 porque fue el valor que encontramos y ese más bien era el de la base. Ven, ahí está 3,343. Lo ven, es parte de la gráfica, el punto. Eso fue lo que nosotros estábamos haciendo. A partir de ese par ordenado, encontrar el punto. Y ya que ustedes vieron eso, de que ese punto está dentro de la gráfica, vean cómo viene el siguiente ejemplo. Viene la gráfica, se los dan en gráfica, porque a veces en el examen se los dan en gráfica. Entonces, cuando se los den en gráfica, ustedes tienen que buscar por lo menos un par ordenado, como lo hicimos la semana pasada con la función lineal. Buscar por lo menos un par ordenado que lo cumpla. Este nunca lo usen, porque este es muy generalizado, entonces mejor no lo usen, usen el de 1. Ahí, ¿cuál par ordenado tenemos? ¿Cuánto vale X? 4. 4. 4, aquí lo tenemos. X vale 4. ¿Y cuánto vale ese Y? 2.401. 240. 2.400. Ajá. Lo que nos están pidiendo es que calculemos el criterio de esta función. O sea, si nos están pidiendo el criterio, nos están pidiendo que escribamos f de x igual a la x, pero que a tenga valor. Entonces tenemos que averiguar a. Nosotros sabemos que esto de aquí es y igual a elevado a la x. ¿Cuánto vale y? 2.401. Correcto. Y vale 2.401. Eso es igual a, que es la que vamos a averiguar, que está elevado a la x, que x vale 4. Eso ustedes lo ponen en la cálculo. ¿Cuánto les queda el valor de a? A ver.
Ah, mira, uf. Me avisan cuánto les queda. Me dio 7, profe. 7 otra vez de pura casualidad. Sí. Esta gráfica de aquí es la misma para esta de aquí, porque es la misma función. Nos quedó la misma función, de pura casualidad es la misma. No siempre es la misma, chicos. Ujú. Fx igual 7 a la x. ¿Dudas con la función exponencial y logarítmica, chicos? Mm. ¿O todo clarito? No. Mucha, ¿Cómo? mucha práctica. Sí, mucha práctica, eso sí. Vamos a aplicarlo a ejercicios de exámenes. Ay, no. Ejercicios de exámenes, vean. Dice, con esa gráfica que está ahí en la imagen, cumple que el criterio es ax al cuadrado más bx más c. No sabemos cuánto vale a, no sabemos cuánto vale b, no sabemos cuánto vale c. Dice que cuáles de las siguientes proposiciones son verdaderas o falsas. Dice la primera proposición. C es mayor que 0. ¿Qué significaba que era C? En la función cuadrática que era C, ¿para qué me servía C? ¿Se acuerdan? Era el punto que tocaba con Y. Que tocaba con Y. Aquí parecería que no está tocando a Y, pero ¿qué significa que la flecha vaya para arriba? Sí, que posiblemente en algún punto la va a tocar. Arriba. Y entonces, ese punto donde la va a llegar a tocar arriba, ¿va a ser un punto mayor que 0 o menor que 0? Mayor que 0. Mayor que 0. Mayor que 0, ¿verdad? Porque aquí nosotros podemos decir, aquí está C, por ahí aproximadamente. Mayor que 0. Verdadero. Dice la segunda proposición, el discriminante es menor que 0. Recuerden que para el discriminante teníamos 3 opciones. Mayor que 0, menor que 0 o igual a 0. Entonces, vemos la parábola. La parábola está tocando el eje X. No, No, No. lo está tocando. no. Entonces, ¿en cuál caso era que pasaba eso? Que no tocaba el eje X. En el discriminante mayor que 0, menor que 0, igual a 0. Mayor que 0. Discriminante mayor que 0. Discriminante igual a 0 y discriminante menor a 0. El mayor a 0 es el que toca 2 puntos. Puntos. El igual a 0 toca un punto. El menor a 0 no toca. No toca. ¿En cuál caso estamos? En el tercero, no toca el punto. En el tercero, En no el toca. tercero, ¿verdad? Y entonces, Verdadero. ¿la proposición es verdadera o falsa? Verdadero. Verdadero. Aquí es verdadera, ambas. ¿Vieron? Sin necesidad de números, todo el análisis que había el análisis que se puede responder. Vamos a traernos otra. Vean. Vean lo que dice esto. Un intervalo donde esta función sea decreciente. Decreciente. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Ver cómo es esta función.
ver si es cóncava hacia arriba o ver si es cóncava hacia abajo, para saber cuál es el intervalo de crecimiento. Porque si es cóncava hacia arriba, es en este pedacito de aquí. Si es cóncava hacia abajo, es en este pedacito de aquí. Para eso tenemos que hacer el análisis. Entonces, vean lo que vamos a hacer. Vamos a sacar el valor de A, de B y de C. ¿Cuánto vale A? -1. -1. ¿Cuánto vale B? -2. -2. ¿Cuánto vale C? 1. 1. 1. Entonces, A es negativa. ¿Es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo? Cóncava hacia abajo. Hacia Abajo. abajo. Cóncava hacia abajo. Va a ser cóncava hacia abajo. Vean cómo uno reduce un montón de cosas. Cóncava hacia abajo. Entonces, la función, aquí está el vértice. Aquí está el vértice. La función va a ser decreciente en este pedacito de aquí. ¿Sí me comprenden? Ahí va a ser decreciente, ¿verdad? Va a ser decreciente del X del vértice, ¿hacia dónde? Hacia más Más infinito. infinito. Ya con eso podemos descartar esta y esta. Ujú. Se descartan completamente. Tenemos dos opciones, 2 y -1. ¿Qué tenemos que hacer? Calcular el X del vértice. El X del vértice era menos B sobre 2A. El que lo quiera calcular así, lo calcula así. El que quiera va y mete esto en la calculadora y le da 3 veces igual, para que le dé el X1, el X2 y después le dé el X del vértice, como ustedes prefieren. Pero nosotros sabemos que el X del vértice siempre va a ser menos B sobre 2A por las fórmulas que vimos ahora. Menos B sobre 2A, X del vértice, menos B sobre 2A. Voy a escribir aquí el vértice completo. Menos discriminante sobre 4A. Ustedes si quieren solo escriben el X. Yo lo escribo para que no se enreden. Aquí está el menos B sobre 2A, es el que vamos a ocupar. Vamos a sustituir. Menos de la fórmula, se respeta. ¿Cuánto vale B? -2. Menos 2. Sobre 2. ¿Cuánto vale A? -1. -1. -1. Menos 1. ¿Cuánto vale eso? Uno. Aquí hay un error. Es Chicos, vean, 1. aquí pasa una cosa. Vean una cosa. Menos de la fórmula, ¿verdad? ¿Sí o no? Menos de la fórmula. Sí, ¿Y correcto. cuánto vale B? -2. -2. Menos 2. Va a doble menos. Hay que tener cuidado con eso, menos de la fórmula, y cuando ven negativo, tiene doble menos. ¿Cuánto les queda eso con el doble menos? -1. Menos 1. -1, sí. Menos 1. Entonces ya lo tenemos. De menos 1 Más infinito. a más infinito. La C. Ven, si ustedes se acuerdan de la gráfica y las propiedades de la gráfica, no tienen que aprenderse todo el montón de fórmulas. Uno lo va asociando directamente. Menos 1 a más infinito. ¿Dudas con esa? No, profe. Esta sí se ve complicadísima, pero vean lo que pasa con esta, qué fácil.
Dice, considere la representación gráfica de esta función cuadrática. Consideremos la representación gráfica de esta función cuadrática. Y dice, con base en los datos de esta gráfica de aquí, ¿cuál es el vértice? El vértice está aquí. El vértice está aquí. Entonces, nosotros sabemos, por teoría, que en el vértice pasa el eje de simetría, ¿verdad? Sí. Y el eje de simetría me divide a la parábola en dos partes iguales. O sea, la distancia que hay desde 3 hasta A es la misma que hay de -1 a A. Entonces, nosotros tenemos que tratar de encontrar esa mitad primero para saber cuánto vale A. ¿Cuánto? 2. Vamos a ver. Aquí hay un brinco de -1 a 0, ¿verdad? 1. Sí. Entonces, aquí tiene que haber un brinco para llegar a 2. Aquí tiene que haber otro brinco para llegar a 1. Y aquí tiene que haber otro brinco. ¿Me comprenden la idea? Es que si brincamos directamente hasta 2 y aquí a 0, este 1, entonces me faltaría 1 aquí. Uno tiene que tratar de ir a ver cómo lo parte para que queden cosas Sí. igualitas. Sí, profe. Sí. Entonces de aquí a aquí y de aquí a aquí. 2. 0. Y entonces ahí nos quedó 1. A es igual a 1. Esto es X, ¿verdad? Entonces, cuando hacemos el vértice, X es 1. Nos falta el Y. Vean el detalle. El detalle es que tenemos dos opciones. Esta no sirve. No. No. No, estas se descartan porque son -1. Y tenemos 1 positivo. Ahora, tenemos estas dos opciones de acá. Vean lo que pasa con el Y. Nos dice, ¿el Y es -6 o el Y es -8? Alguna de las dos opciones. El vértice está aquí. Iría con este Y de aquí. ¿Podría ser -6? No. No está más abajo. No. Está más abajo porque el Más abajo. -6 está aquí. Correcto. Entonces, esta se descarta. ¿Quién queda? Menos 8. Menos 8. Menos 8. -8. Está aquí, -8. ¿Comprendía la Sí. idea Sí. de trabajar con descartes? Estas son preguntas que por ley hay que hacerlas con descartes. Profe, ¿cómo Tiene cuántas un preguntas problemita, vienen? pero eso es lo que vamos a ver. Ajá. ¿Cómo cuántas preguntas vienen en el ¿Cómo? examen de función las cuadráticas? Ajá. Como 3 o 4 aproximadamente, 3 la mayor parte del tiempo. En la parte así de gráficas y análisis, porque en los problemas siempre vienen otras. Este problema, pero esta es la clase de la próxima semana, la parte de problemas, que son para la clase siguiente. Vean qué montón de problemas. Y este no traía función, mira, este examen no traía función exponencial ni logarítmica. ¿Será que no lo ubicamos? Vamos a ver más atrás. Este examen no trae función exponencial y logarítmica. ¿Qué dichos son los que lo hicieron? Vamos con este. Vamos a comenzar en este con las exponenciales y logarítmicas y si nos da tiempo nos devolvemos a las cuadráticas de este. Vean aquí la primera logarítmica. Sí, esta es cuadrática. Y más bien yo creo que solo trae una cuadrática, logarítmica. Ahí hay logaritmo. Aquí viene no, eso no es exponencial. Eso es otra cosa. Entonces vamos a hacer esta exponencial de aquí. Dice que con esta gráfica, bueno, para que nos quede en una página solita, hagamos esta primero. Vean qué fácil. Si f es una función, este fue el segundo examen que hizo el año pasado. Si f es una función tal que f de x es igual a 5 logaritmo de a a x y se cumple f de a la 2, entonces, ¿cuánto es el valor del logaritmo? Vean lo que pasa aquí. Ya no tenemos f de x,
tenemos f de ¿cuánto? F de A a la 2. Chicos, f de ¿cuánto? A la 2. De a la 2. Eso es igual a 5. Ya sabemos que hay una multiplicación. La vamos a poner de una vez para que no se nos olvide. Logaritmo de a. ¿Y cuánto vale x? A la 2. A la 2. A la 2. Se cancela todo esto. El 5 nos queda. ¿Y qué nos queda de El logaritmo? 2. 5 por 2. El 2. ¿Y cuánto es 5 por 10 2? sería. 10. 10. 10. Ahí tenemos el resultado. Es opción B. Eso es un punto que se gana porque si lo domina. Ahora sí, devolvámonos a la exponencial y logarítmica que venía aquí. Esta sí es un poquito tediosa. Profe, usted ya pasó lista. No, ya voy a pasar más bien. Ah, bueno. Sí, antes de salir paso. Es que hoy me Ok. concentré mucho en esta parte. Vean, para responder las preguntas 34 y 35. Tenemos dos funciones ahí. Una función f de x y una función f y una función g. Vean la función f aquí. Y vean la función g aquí. La primera pregunta. F es creciente. Veamos f aquí. ¿F es creciente o decreciente, chicos? Decreciente. Si nosotros escribimos el nombre, ¿cómo queda? Decreciente. Es decreciente. Es decreciente. Ahora Decreciente. esto es falso. Falso. Si nosotros usamos esto como reglo, nos queda cayendo. Dice la segunda proposición. G es decreciente. Vamos a escribir de nuevo el nombre. ¿Cómo sería? Decreciente. Decreciente. Verdadera. ¿Verdad? Aquí son verdaderas. Ambas. Esa es fácil. Ambas, Esta profe. es la que se vuelve No. un poquito. Solo la Profesor, No, dos. ambas no. Ya lo ¿Sí? corrijo, ya lo corrijo. Ya lo corrijo, ya lo corrijo. Ok. qué regañada, profe, ¿vio? Si me hubieran tenido la par, me tiran hasta el borrador. No, está muy bien que corrijan. Y solo la 2. Opción B. Dice la primera pregunta. F y G son inversas entre sí. Se cumple con certeza que A es igual a B. Vamos a ir a hacer esas dos cositas. Vean lo que pasa aquí. Una forma de determinar que una función es inversa es con los pares ordenados. Los pares ordenados en una y en otra tienen que estar invertidos. Por ejemplo, si yo me vengo a este par ordenado de la función f, aquí existe menos 1,2. Ese par ordenado tiene que estar totalmente invertido en la otra. Se cambian. 2, menos 1. Y aquí vemos que sí existe ese par ordenado. Pero tiene que cumplirse para muchos. Y nosotros no sabemos si para los demás se está cumpliendo. Entonces, vean lo que vamos a hacer. Vamos a ir a ver quién es f. Vamos a ver quién es f. F es b a la x, ¿verdad? Vean lo que vamos a hacer. F de x es igual b a la x. Vamos a buscar un par ordenado que esté en f. Y ya lo escribimos ahí, ¿verdad? Un par ordenado que está en f es x menos 1, y2. Aquí lo tenemos. Ese es como el ejemplo que hicimos ahorita, que no era del examen, que yo les puse el último. Tenemos la gráfica y un punto que está ahí en la gráfica. X menos 1, y2. Y sustituimos. Ya sabemos que este es igual y b a la x. Y vale 2. B y x vale menos 1. ¿Cuánto nos queda b?
Ahora sí que perdí. Dos, profe. No, queda 2. No, para ver. Recuerde darle igual de nuevo. Ah, Shift Calc igual. sí, eso me faltó. Vamos a ver. Chicos, no se extrañen con la respuesta, que la tenga. Me dice, a ver. No, ya vi, fue que pusiste 1 positivo. Fue que pusiste 1 positivo, es negativo, por eso te dio 2. 0,5, profe. 0,5. O sea, esta función de aquí es f de x igual 0,5 elevado a la x. Tiene sentido, vea que es un número entre 0 y 1, es decreciente. Ujú. Ya tenemos esta de aquí, f de x igual, vea la x. Vamos a ver quién es esta de aquí. La segunda, g de x. G de x igual logaritmo de a la x. Esta función, la g, también tiene un par ordenado. ¿Cuáles son las coordenadas de este par ordenado? 2, menos 1. 2, menos 1. Ya nosotros sabemos que esto es igual, y igual logaritmo de a la x. Y vale menos 1, logaritmo de a y x vale 2. Esto ustedes lo pueden escribir en la calculadora con la teclita que les enseñé ahora de logaritmo para que averigüen el cálculo en la calculadora. Menos 1, alfa igual, la tecla de logaritmo. No pueden escribir a, ¿verdad? Escriben x, porque esa es la variable, la a. Entonces escriben x. 2. Shift calc igual. 0,5. A es igual. A 0,5. 0, Sí, sí le salió 0,5. Sí, sí. no, profe, a mí no. ¿Te está cargando la calculadora ese? ¿O te dio otro número? No me dio, no me dio nada. Es que Está menos cargando, uno. déjala que cargue porque dura un ratillo. Ok. Sí, dura un ratillo. Entonces, ya tenemos aquí la segunda. Ya tenemos aquí que la segunda es g de x igual logaritmo de 0,5 a la x. Ahora sí, yo les pregunto, ¿son inversas o no son inversas? ¿Qué era lo que tenían que tener iguales para que fueran inversas? Esto de aquí. A X. Ah, no, sí. ¿Se acuerdan? Que si yo voy de aquí para allá, elimino el logaritmo y queda 0,5 Ah, con sí. la x. Pero que si yo vengo para acá, lo que tengo que hacer es agregarle adelante log. Y aquí está, log de 0,5. Ujú. Sí, son inversas. ¿Verdad? Con que cumplan estos segundos, tienen que ser inversas automáticamente. A es igual a B. Aquí Sí. tenemos A y aquí Sí. tenemos B. Pues B ya. Sí son iguales. Aquí son verdaderas, ambas. Estas son de más trabajillo, eso sí. Y recordar toda la teoría. Voy a dejar de compartir. Voy a pasar la lista. Denme un segundito. No se salgan para decirles algo al final. Y tenemos a Christopher Retana. No, ausente. Quiero los nombres también. Cintia Aguilar. Cintia me había escrito por privado. Sí, es cierto, justificó. Noel, ausente. Erkin Espinosa. Presente, profe. Listo. Gerardo Jiménez, ausente. Marily Amores.
presente. Ronald Cordero. Presente, profe. Listo. Rosibel Berrocal. Presente. Listo, perdón. Wendy Viviana Salas. Presente, profe. Listo. Liven Mora. Presente, profe. Listo. Lisette Bermúdez. Presente, profe. Listo. Eric Montiel. Presente, profe. Listo. María Fernanda Esquivel. Así estuvo presente ahí, me escribió lo que pasó. Lisette Badilla. Lisette Badilla. Viviana Segura. Viviana Segura. Y listo. Entonces, chicos, quedaríamos